Soberanía es que el Estado sea dueño de su suelo y sea dueño en la toma de decisiones sin injerencia extranjera. No permita que ninguna autoridad, ningún poder extranjero o poder circundante influya en sus decisiones. La hegemonía es colonialismo indirecto. Por ejemplo, Estados Unidos ejerce una hegemonía militar y económica en el mundo occidental. África es un país soberano, es un país que no depende de ningún otro país. Bienvenido a Aarón, acá en el que fuera el centro de detención Al-Qian en el sur de Líbano. Bienvenidos a un nuevo episodio. El ex primer ministro pakistán Imran Khan dice cuestionando, ¿acaso Pakistán tiene soberanía alguna? Colaboran con Estados Unidos en la guerra contra el terrorismo. Pero ¿acaso no pueden diferenciar entre la colaboración y la esclavitud? Un hilo muy fino separa a la colaboración y a la violación de la soberanía. Un hilo muy fino separa a la ayuda humanitaria y la sujeción de la arteria de la vida a la voluntad extrema. Así es, Maya, y es un hilo que puede ser representado por leyes internacionales que pueden proteger o violar la soberanía. También pueden servir para salvar la economía o saquearla al mismo tiempo. Igualmente, pueden ofrecer una ayuda militar o hacerse de los países para saldar cuentas. Este hilo fino puede ser representado incluso por organizaciones no gubernamentales como ONGs, entre un supuesto desarrollo de la sociedad y anular el papel del Estado. Es un hilo fino que puede convertir a un ser libre en un esclavo. Después de la hegemonía vendrá la vida, un nuevo episodio de Verdades. Alamel Yanub. Señor Mohammad Shihad Aldrisi, director ejecutivo del Instituto de Estudios del Futuro. Hola, bienvenido. Hola, muchas gracias. Una década de fuego presenció nuestra región en la que se ostentó el lema libertad, soberanía, independencia, tres conceptos interconectados, pero no se hicieron realidad. ¿Por qué? En su opinión, ¿dónde están los países árabes de esto? ¿Acaso estamos en la etapa de la caída de la soberanía? La pregunta es importante. En fin, nosotros hablamos de una hegemonía que trata de imponer su agenda al mundo. Esta hegemonía es capaz de poner a su servicio todas las concepciones, incluso poner a su servicio aquellas que fueron creadas originalmente en su contra. Mencionamos como ejemplo, y es algo común, las camisetas que llevan el nombre del Che Guevara o su imagen. Este luchador contra el colonialismo y el imperialismo, vemos cómo las empresas han logrado moldear su retrato para transformarlo en un producto capitalista que entra en la maquinaria de producción capitalista. También los conceptos, esos conceptos de libertad, soberanía, emancipación y el derecho de los pueblos y de todos los ciudadanos a tener una mejor vida y gozar de los derechos humanos en sus diferentes matices, lo cual supone una demanda natural y realista de los pueblos de la región e incluso de los ciudadanos del mundo. Sin embargo, la hegemonía ya goza de una posición en que puede moldear esos conceptos hasta convertirlos en meras consignas por la destrucción y por la predominación de la hegemonía. Y el lema "divide y vencerás" continúa vigente hasta el momento. Señor Idrisis, este diagnóstico no es ajeno a muchos países en el mundo del sur. Quería preguntarle, ¿cuáles son los ejemplos o los pasos que deben seguir los países del mundo del sur para defender su soberanía y también su autodeterminación?
Por supuesto, los países del sur que están bajo hegemonía deben hacer mucho, pero si queremos centrarnos en este título, el título de las consignas engañosas que se convierten en proyectos devastadores de los países del sur y de los países explotados, esos países deben profundizar la conciencia, porque a través de la falsa conciencia, esas consignas se transforman en hachas con que esos pueblos explotados destruyen sus propias capacidades, al plantear algunas consignas y algunas prioridades que no son una necesidad imperiosa. Por tanto, vemos, por ejemplo, en algunos países, que incluso los sindicatos fueron comprados y subordinados a proyectos occidentales. Los proyectos de mantener la hegemonía para destruir algunas fuerzas que luchan por su independencia nacional. Y también para impedir que las fuerzas ascendentes puedan ocupar una posición digna en el mundo de hoy, que es un mundo post-unipolar. Señor Mohammad, el Guevara del continente africano dice que las deudas son una preocupación de África que son gestionadas con astucia. Así es, Maya. Vamos a Burkina Faso para conocer más acerca de Thomas Sankara en el siguiente segmento. No es cosa fácil que estés en medio del oro de Malí, el uranio de Níger, el algodón de Benín, el fosfato de Togo, el diamante de Ghana y el cacao de Costa de Marfil. No es fácil que el colonialismo francés te considere una plataforma para sus soldados para que saqueen el continente africano y maten a sus pueblos y siembren las semillas de la corrupción. Se trata de Burkina Faso, tierra de los hombres íntegros. La bandera de este país sintetiza su historia, el rojo revolucionario, el verde cargado de esperanza, además de las bondades de la naturaleza y la estrella radiante de la revolución. Aquí quería Thomas Sankara que fuera su país liberado del coloniaje francés. En 1983, el joven de 30 años llegó al poder mediante un golpe militar y comenzó a transformar la economía deteriorada de su país. En 2 años logró una autosuficiencia agrícola, plantó más de 100 millones de árboles. El hombre que molestó al occidente con sus ideas revolucionarias fue asesinado a manos de Blaise Compaoré, quien quemó el cadáver del ícono africano y se autoproclamó presidente del país. Entonces el Guevara de África logró y liberó a su país de la hegemonía, el servilismo y la mendicidad de ayudas, en tan solo 4 años. Por tanto, ¿qué nos impide hacer lo que él hizo? Fíjese, señor Idrisi, el comandante Fidel Castro, el líder de la Revolución Cubana en los años 80, decía que los países del mundo del sur tenían en esa época una deuda impagable. ¿Será que ese mismo proceso se está repitiendo en la actualidad? ¿Los países del sur siguen teniendo una deuda impagable? Sí, la deuda es uno de los más destacados instrumentos con que las potencias hegemónicas pueden subyugar a los países. Se trata de un regalo minado, ofrecido a modo de socorro y ayuda, pero en realidad es uno de los más importantes medios de subyugación a través de los altos intereses y también reorientando las deudas para implementar proyectos que empresas de los mismos países hegemónicos se encargan de ejecutar y de asumirlos. O sea, esos países dan con una mano y cogen con la otra, pero las consecuencias se cargan sobre las generaciones futuras, o sea, los intereses resultantes de las deudas catalogadas como servicios de la deuda a veces propasan los presupuestos de los países pobres, de forma que la factura se le carga a las generaciones futuras. Pues se trata de una inversión en el futuro, que no tiene un precio económico solamente, sino también limita la libertad e independencia de esos países. Y en fin, el resultado es apropiarse de la decisión política, lo que conduciría a la apropiación de la decisión económica y la perpetuación de la hegemonía y el saqueo. Y que esos países se vean obligados a vender sus materias primas y recursos a precios míseros, y a veces vender incluso sus obreros y todo lo que posean lo venden a los países acreedores. Esto, en fin, conduce a un círculo vicioso que obliga a aquellos países a pedir prestado a veces para pagar el servicio de la deuda, lo que los mete en un capullo de donde difícilmente podrán salir. ¿Sería difícil o es imposible salir de eso, profesor Mohammad? Viendo la mayoría de las experiencias, se podría decir que este círculo es rompible si lo ubicamos en su marco político.
de forma que el tema de la deuda no sea tratado como algo puramente económico, ya que más bien es un asunto político y forma parte de la hegemonía y la orientación de esos países. Nosotros no olvidamos que una gran parte de esa deuda se dirige a los sectores más allegados a los países explotadores. Y esto ya está más claro que nunca, viendo que más de un país en el mundo ha llegado a la fase de incapacidad de pagar. En fin, a través de un modelo económico meramente contabilizado, les es imposible a los países explotados pagar deudas si no rompen todo el modelo en conjunto. Profesor Mohammad, como estamos hablando de deudas, nosotros hoy en Líbano, en el sur de Líbano específicamente, cada libanés que nace hoy está endeudado. Yo nací cargando una deuda, la siguiente generación cargará con la deuda y creo que la generación que me precedió cargó también con la deuda. Líbano vive hoy en día una crisis económica asfixiante que se clasifica dentro de las 3 crisis más severas que conoció el mundo desde mediados del siglo XIX. El país se encamina hacia la aplicación de las condiciones del Fondo Monetario Internacional. ¿Acaso pierde con ello la oportunidad de la independencia económica? Por supuesto, la independencia económica es una opción al alcance tanto para Líbano como para cualquier otro país en la misma situación. Pero la independencia económica requiere una decisión y liderazgos que sean capaces de andar ese camino largo y difícil, en el cual las masas deben sacrificarse y entrar en una fase de austeridad. Pero las masas normalmente están dispuestas a soportar esas dificultades cuando se sienten seguras que ello aportará un beneficio a ellas o a sus hijos o a las generaciones venideras. Sin embargo, en más de un caso es evidente que se pide a las masas pagar el precio de las políticas equivocadas y el precio de pedir prestado y también el precio de la emancipación y la independencia y todas las demás cosas, cuestión que es imposible. En fin, es imprescindible que haya liderazgos en esos países que están en la misma situación del Líbano, que sean capaces de soportar el sacrificio y gozar de la valentía de tomar la opción de la independencia económica. Y para llegar a esa independencia económica hay vías conocidas como la de recurrir a la economía productiva y apartarse de todas las burbujas financieras e inmobiliarias. Y también entrelazarse con los países de la región, porque hay una pregunta que se plantea hoy a cada país del mundo. ¿Qué es el servicio o cuál es la mercancía con que puedas llegar al mercado mundial y que tenga un valor y cubra sus importaciones? Esta es la cuestión. En el caso del Líbano, no hay más alternativa que entrelazarse con los países de la región, especialmente que vivimos con esos países de la región un estado de equilibrio donde se comparten los bienes y se comparten los recursos. Por tanto, esos pueblos y esos países son capaces de lograr un mercado común a través del cual cada estado pueda aportar un determinado valor con claras ventajas económicas recíprocas. Señor Idrisis, en este episodio también queremos conversar acerca de las organizaciones no gubernamentales, porque es conocido el papel de las ONG en la violación de la soberanía de los países a través de eslogan humanitarios y también de supuestas ayudas económicas. ¿No es así, Maya? Organizaciones, si fuera Narón un estado, este tendría la 5ª mayor economía del mundo. Ahora vamos al segmento Por si no lo sabe. El término organización no gubernamental fue establecido en el artículo 71 de la Carta de Naciones Unidas. El número de organizaciones no gubernamentales se estima en 10 millones alrededor del mundo. Por consiguiente, imaginen conmigo la cifra de sus empleados. El número de donantes a las ONGs a nivel mundial puede llegar a 2.500 millones para el año 2030. Una de cada 10 personas en Estados Unidos trabaja en una organización no gubernamental, lo cual convierte a las fuerzas que trabajan en las ONGs en la 3ª mayor fuerza laboral entre las industrias norteamericanas. Y si las ONGs fueran un país, tendrían la 5ª economía más grande del mundo. Por tanto, si no sabías el volumen humano y económico de las organizaciones no gubernamentales, pues ahora eres quien mejor lo sabe.
Profesor Mohammad, ¿cómo explicar la propagación como hongo de las organizaciones no gubernamentales en las sociedades del mundo del sur precisamente? ¿Y qué papel tiene en lo referente a la violación de la soberanía de estos países? Sí, esas organizaciones no gubernamentales solo lo son de nombre, pero en realidad son organizaciones muy gubernamentales y se subordinan estrechamente a gobiernos y llevan sus consignas y ejecutan sus agendas, y las mismas no tratan sino con sus prioridades, y esas prioridades habitualmente se vinculan a esos países hegemónicos. Y para los países que están en la mira, estas prioridades, o sea, prioridades no urgentes y no son imprescindibles para las causas fundamentales de los pueblos, o se quieren robar algunas causas para atar a sectores de esos pueblos a batallas que se libran en un momento determinado por el interés de esos países hegemónicos para perpetuar la hegemonía y para cortar el camino ante el cambio verdadero que lleva las consignas de forma sincera por el interés de los pueblos de la zona y no por intereses de las potencias extranjeras. ¿Cómo un país puede inmunizarse contra estas organizaciones, específicamente aquellas que, como mencioné hace poco, pretenden violar la soberanía de los estados? A saber que Bolivia, según creo, corrígeme Aarón si me equivoco, trató con severidad a esas organizaciones y expulsó a varias de ellas de su territorio. Sí, allí está la experiencia de Bolivia y también la experiencia de Rusia, que señalan a esas organizaciones como agentes extranjeros y son señaladas incluso por los medios de comunicación, y exigirles a algunas de esas organizaciones, en caso de permitirles trabajar, que sean transparentes en revelar sus fuentes de financiación. Y esto conlleva que la gente sea clara de que esas organizaciones no son asociaciones benéficas. En cuanto a los eslóganes que plantean, y yo dije que a veces esos eslóganes tienen razón, pero se los roba para cortarle el camino al cambio verdadero. Y esto solo se puede resolver con más concientización, más explicación y la fuerza mediática, y en la cual se debe invertir más y más en los países expuestos a la hegemonía, tomando en cuenta que la hegemonía cuenta con capacidades financieras, de inteligencia y mediáticas. Y esto, por cierto, estos hábitos se refuerzan mutuamente. Por tanto, la batalla no es fácil en absoluto, pero hay que fundar sobre la conciencia. Pongo énfasis en la palabra conciencia y también aplicar la ley de forma muy estricta. Señor Idrisis, quiero también invitarlo a escuchar un testimonio que vamos a presentar en estos minuticos desde Argentina. Para mantener su soberanía, su independencia y su poder de decisión, los países del sur global, lo primero que deberían hacer es identificar problemas comunes y pensar estrategias comunes, apoyándose no en las viejas recetas de búsquedas de alianzas con los países del norte, sino más bien buscar alianzas estratégicas y desarrollar alianzas estratégicas con aquellos países que padecen situaciones similares, o sea, con otros países del sur global. En ese sentido, creo que hay una mayor capacidad para poder encontrar soluciones, para poder afirmar su soberanía y para poder incidir en la política internacional si los países del sur global buscan apoyarse entre sí en lugar de buscar vínculos unilaterales con las potencias hegemónicas del norte. Señor Idrisis, finalmente queremos preguntarle qué tipo de receta debe aplicar un país para recuperar su soberanía, su independencia, específicamente en el sur global. Y le pregunto también, ¿acaso esto es un tema imposible, recuperar el tema de la soberanía y la independencia para los países del mundo del sur? Creo que el proceso culminará sin dudas con la victoria al final, pero debemos entender bien que el proceso independentista no es un momento específico o un momento aislado. El error en que se incurre normalmente es que los estados ostentan que lograron su independencia en tal o cual año de los años 50 o 60, pero la independencia no es eso en absoluto. Más bien es un proceso de lucha continua, porque la hegemonía sale de la puerta y a veces regresa por la ventana, y en otras ocasiones incluso vuelve por las aberturas simples como una chimenea. Por ejemplo, por tanto, los países expuestos a la explotación deben liderar ese periodo y liderar ese proceso de forma continua, y también deben tratar con los reveses de forma muy realista. Este proceso es largo y quizás generacional. Por consiguiente, un revés aquí o allá es normal y natural, pero lo importante es que si te caes, debes levantarte nuevamente.
Profesor Mohammad comenzó esta respuesta diciendo: yo estoy seguro de que estos países que se resisten a la hegemonía triunfarán. ¿Qué es lo que le hace sentir tan seguro, ya que la juventud, hoy en especial en el mundo del sur, no ve el final del túnel? Porque la justicia finalmente triunfará y las necesidades elementales, imprescindibles y naturales de esos pueblos deben materializarse. Ahora quizás en amplios sectores de la juventud existe un tipo de falsa conciencia y falsas consignas. También una campaña de consignas de zorros aquí y allá. Pero a fin de cuentas la hegemonía excava su tumba con sus propias manos. Y esto va en beneficio del Estado objeto de explotación. Hoy la vejez que vemos en el inquilino de la Casa Blanca refleja la vejez de la administración y la vejez del proyecto imperial americano. Ese proyecto excava su propia tumba con sus manos y está librando sus batallas que lo desgastan. Y esto no lo dicen personas tercermundistas, sino que lo dicen los mismos think tank en Estados Unidos. Ellos hablan de que Estados Unidos entró en la fase de expansión excesiva y esto le acarrea cargas que no podrá soportar. Estados Unidos quiere ser gendarme en el Océano Pacífico, en América Latina, en el este de Europa y en África. Por ende, con esa carga excesiva, destruirá su proyecto con sus propias manos. También el hegemonismo actúa a través de las organizaciones no gubernamentales. Pues propone algunos proyectos con que logra triunfos momentáneos, pero esos triunfos no dan pan a los hambrientos que no podrán comerse los eslóganes de derechos humanos y democracia y toda aquella serie de palabras brillantes que plantea Estados Unidos. Las necesidades materiales fundamentales de los pueblos se plantearán con fuerza, así estamos frente a grandes crisis como el desempleo y la automatización, que en el capitalismo provoca que los verdaderos obreros pierdan sus puestos. También la maquinaria saqueadora está muy destartalada en los últimos años. Todo esto indica que la hegemonía no puede dar de comer a sus pueblos. Y ahora incluso en Europa vemos la situación miserable de las infraestructuras, de los servicios básicos y del estado de bienestar que retrocedió. Todo esto provoca esa cantidad de infartos en el organismo del sistema hegemónico mundial. Profesor Mohammad, como estamos hablando de este tema, tal vez sería importante mencionar el ejemplo de un Estado que efectivamente logró liberarse, valga la expresión, de la hegemonía sobre su economía y decisión. Sí, aquí en el Líbano, por ejemplo, pues yo no veo mejor ejemplo que el modelo libanés, estando nosotros aquí en este lugar, donde podemos ver las huellas de los suplicios de los resistentes y las víctimas que cayeron en el centro de detención de Al-Qiyam. No muy lejos de aquí está el oasis de la democracia de Oriente Medio, que ofrece un ejemplo claro de los lemas brillosos publicitados, pero que no reflejan la realidad y distan de la libertad, la soberanía y la independencia verdadera, tan anhelada por todos los pueblos de la región. También aquí en este centro de detención que llegó a su final en el año 2000, después de la liberación, pero la batalla continuó. Prueba de ello es la guerra desatada en 2006, que algunas estimaciones militares afirman que las bombas arrojadas entonces superan a las arrojadas en todas las guerras árabe-israelíes juntas. También la embestida continúa a través del proyecto terrorista en la región y el proyecto del Gran Oriente Medio y la denominada Primavera Árabe. También la batalla contra la hegemonía no terminó aquí, pues hay otras contiendas y continúa el conflicto. Esta es su primera visita al centro de detención Al-Qiyam, profesor Mohammad. También mi colega Aaron viene por primera vez al sur del Líbano y a este centro de encierro. Realizamos un recorrido en este centro de detención. Te pregunto, Aaron, delante de los televidentes, ¿cómo fue el recorrido? ¿Cómo viste este centro de detención y todas las torturas perpetradas aquí? Bueno, señor Idrisis, Maya, compañera Maya, de verdad que este sitio preserva mucho de la historia de la tortura que hubo acá en esta región del mundo. 10 años en donde no entró en ningún momento la Cruz Roja, tenemos entendido eso. Y lamentablemente la comunidad todo esto pasó bajo el silencio de la comunidad internacional y es muy lamentable.
muy lamentable que eso haya pasado en esta región. Aaron, como estamos en el sur del Líbano, no es razonable que nos vayamos antes de probar la tradicional fraqué del sur. Justamente, señor Idrisis, estoy yo muy entusiasmado por ir a probar la fraqué libanesa en un minuto. Hola, tía. Hola, bienvenida. ¿Puedo degustar la fraqué hecha por tus manos? ¿Cómo la preparas desde el comienzo hasta el final? Los ingredientes de la fraqué o la quibe los mezclamos a mano. A la carne de carnero molida como pasta, echamos comino, pimienta negra en granos y canela. Ají picante y orégano, clavos de olor, clavel, albahaca, mejorana, menta y cebolla, sal. Y luego mezclamos los ingredientes con trigo molido. Claro, pues ninguna chica se casa en Alquián antes de aprender cómo preparar fraqué. Bienvenidos, nos honra su visita grata. Con su llegada hasta la tierra se ha reverdecido. Y si Dios quiere, los visitaremos en otra ocasión feliz también. Profesor Mohammad Aldrisi, director ejecutivo del Instituto de Estudios del Futuro. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y gracias a Telesur. Muchísimas gracias, señor Idrisis. Hasta la próxima.